Vale, estamos acabando la práctica 0 y vamos a empezar con este de aquí, que es la práctica 2. Práctica 1 de momento no va a haber, ¿vale? Pasamos de la 0 a la 2, o sea que la 0 sería la 1. Tenemos 3 circuitos a montar. Tenemos que montar este, tenemos que montar este de aquí, tenemos que montar este otro. Entonces vamos a explicar ahora en qué consiste cada uno de los circuitos. El primero, este es muy parecido a lo que estábamos haciendo hasta ahora, ¿vale? Lo que pasa es que en vez de un pulsador tenemos aquí como S2 un interruptor, ¿vale? Ese que hay ahí es un interruptor. El símbolo que aparece ahí precisamente es el del interruptor. Si os fijáis, tiene como un ángulo en la parte de abajo, que sería esto de aquí. Esta parte del símbolo significa enclavamiento, ¿vale? Lo veremos en el tema 4. Luego tiene otra parte del símbolo que es una línea discontinua, que lo que significa es unión mecánica. ¿Vale? Y luego tiene otra parte del símbolo que es realmente lo que es el accionamiento manual, ¿no? Que es esta parte que es como una T. Esto sería el accionamiento manual. Bueno, esto para que os vaya sonando. Los símbolos se componen de varias partes y juntando esas partes podemos crear símbolos nuevos, ¿no? Este no es nuevo porque en la norma realmente nos dice ese símbolo, nos dice cómo va. Vale. Vamos a utilizar, así a modo práctico, a ver, vamos a tener, vamos a utilizar este de aquí, que es un interruptor de cuadro, es para empotrar en un cuadro, ¿vale? Tiene una rosca, esto si se instalase bien, lo que se haría sería un taladro de 22 milímetros en el cuadro, lo metería y luego por dentro con la rosca lo cierro, ¿vale? Este tiene lámpara, ¿vale? Para señalizar, puede utilizar la lámpara que tiene dentro. Tiene dos bornes que son X1, X2. Aquí en el esquema aparece por 1, 2, pero en el dispositivo es X1, X2. ¿Vale? Lo puede utilizar para señalizar. Y luego tiene un contacto que viene nombrado como 1.3, 1.4. Un contacto abierto. ¿Vale? La característica de diferencia con los pulsadores que tenéis en el tablero es que en este pulso y se queda en la posición, es un interruptor. ¿Vale? Si pulso otra vez, vuelve a reposo y se desenclava, se apaga. Este es uno. Y luego vamos a utilizar esto, que es un conmutador de vivienda, ¿vale? De superficie. Este tiene 3 tornillos, simplemente aquí tenéis que conectarlo como si fuese un interruptor. Conectáis de los 3 tornillos el que está separado y uno de los otros dos, ¿vale? El que está separado es el común y luego cualquiera de los otros dos me vale para hacer la conexión y que funcione como un interruptor. Vale, uno de estos dos vamos a utilizar para esa primera parte. Luego, bueno, en esta parte hay que realizar alguna medida, ¿eh? Para recordar, os pide aquí medir la tensión entre el 3 y 4 del S2 para cada uno de los dos estados, es decir, conectado y desconectado, y simultáneamente medir la tensión en la bobina, ¿vale? Del relé, entre el A1 y el A2. Anotar los valores y explicar la relación. Bueno, es para recordar lo que habíamos visto en la primera. ¿Dónde está la tensión en el circuito según esté funcionando o no esté funcionando el receptor? Es lo que queremos ver. Y en la segunda parte os pido que me midáis la intensidad de corriente, que circulan por la bobina del relé y por la lámpara. Si utilizáis la lámpara del pulsador va a ser tan pequeña que no sé si la podréis medir con el polímetro vuestro. ¿Vale? Si ponéis las lámparas que tenéis en el tablero, probablemente ya podáis medir algo más. Bueno, ese sería el primer montaje que hay que hacer ahí.
Este nada, se monta, cuando esté funcionando me avisáis para verlo y luego hacéis las medidas. Luego, en continuación, ya con los pulsadores, haríamos este de aquí. ¿Vale? Tenemos un pulsador con contacto cerrado, un pulsador con contacto normalmente abierto y un relé en el que utilizamos un par de contactos del relé. Bueno, en este circuito, este es el que más vamos a montar durante todo el curso porque hay muchos montajes de máquinas que utilizan este mismo tipo de conexión. Aquí lo que vamos a tener es un pulsador de marcha, que es el S2. Ese sería el pulsador de marcha, ¿vale? Su función es cerrar el circuito para que se conecte el relé. Fijaros que en cuanto cerremos aquí, en cuanto el circuito queda cerrado en S2, es cuando la corriente puede pasar entre la fase y el neutro, ¿no? Se cerraría siguiendo ese recorrido de ahí. Vale. En ese momento en el que pulso y se conecta K1A, sus dos contactos maniobran. Se cierra el contacto 1114 y se cierra el contacto 2124. Los dos contactos se cierran. Y empieza a pasar corriente también por esta rama de aquí y por esta rama de aquí. Vale, por ahí tendría corriente, por uno y por otro. De tal manera que en el momento en el que yo suelto el pulsador de marcha, la corriente sigue pasando por la realimentación. Como el relé estaba conectado y tiene un contacto que le está dando corriente a sí mismo, él sigue conectado, no se apaga, aunque deje de pulsar. Ese contacto de ahí, este de aquí, es el que se llama la realimentación, ¿vale? El contacto de K1A es el que llamamos realimentación. ¿Por qué realimentación? Porque se alimenta a sí mismo, ¿vale? Autoalimentación, realimentación, se llama también autoenclavamiento. El relé, a partir de que yo pulso, empieza a alimentarse a sí mismo. Bueno, ¿cómo puedo parar el relé o qué necesito para poder parar el relé? Pues para poder parar el relé tenemos este otro contacto de aquí. La función que tiene ese pulsador que tengo ahí arriba, S1, es la función de paro. Es un contacto normalmente cerrado, quiere decir que en reposo deja pasar la corriente. Si yo no pulso sobre él, no tiene ningún efecto porque deja pasar la corriente. Pero en el momento en el que yo pulso, en el momento en el que abro el circuito en esta parte de aquí arriba, automáticamente deja de pasar corriente, dejo de tener corriente por aquí, ¿vale? Dejo de tener corriente por aquí porque el relé se para y el contacto se abre. Y me lleva a toda situación de paro. Me lleva a toda situación de paro. ¿Vale? De tal manera que en el momento en el que yo suelto ese contacto y lo pongo en reposo, el circuito ya está abierto a esta altura, ya no puede pasar corriente, está abierto por ahí en medio. Los dos contactos, tanto el S2 como el K1A. Y he conseguido pararlo. ¿Vale? Este montaje, ¿cuál es su finalidad? Que voy a tener un pulsador de marcha, que simplemente con una pulsación hay una carga que queda conectada. Ya no necesito un interruptor, como en el primer supuesto, sino que simplemente con un pulsador puedo conectar una carga de manera permanente. Y la función del otro pulsador será pues poder pararlo, ¿no? Si tengo un pulsador que me conecta, luego necesitamos otro para que me pare. Si utilizásemos un telerruptor, es otro componente que sí que me permite, mediante el mismo pulsador, conectar y desconectar. Pero bueno, en este caso no tenemos un telerruptor. En las máquinas industriales no se suelen utilizar telerruptores. Suele utilizar es tener pulsador para poner en marcha y un pulsador para poner en paro. Y por tanto el esquema básico para los circuitos de mando, para muchos de los circuitos de mando, es ese que tenéis ahí. ¿Vale? El de marcha, que sería este de aquí. Este pulsador lo vamos a llamar pulsador de marcha. El S2, luego el que tenemos arriba, el S1, lo vamos a llamar pulsador de paro. ¿Vale? Y este contacto que tenemos aquí, este lo vamos a llamar la realimentación. Y se conectan siempre de una manera muy similar. Se conectan siempre de una manera muy similar.
Bueno, ¿qué función tiene la rama que tenéis a la derecha? ¿Qué creéis que es la función que tiene toda esta rama de aquí? Lo que tenemos ahí a la derecha. ¿Pensáis vosotros que puede hacer esa parte? Vale, tenemos un piloto que se enciende, pero ¿qué es lo que hace? Vas bien encaminado. Para saber si está conectado, es una señalización. Lo que me está indicando esa luz es que el relé K1A está conectado. Eso si en vez de tener un relé tenemos un contactor, que tiene además unos contactos que me permite, por ejemplo, conectar un motor, vamos a poder saber con el encendido de ese piloto que el motor está funcionando. Es lo que llamamos una señalización de marcha. ¿Vale? Esto es la típica señalización de marcha. Cuando queramos señalizar que algo está en paro, lo que haremos será poner un contacto normalmente cerrado, como hicimos en la práctica 0, ¿no? Teníamos un relé con un pulsador y teníamos una lámpara con contacto cerrado y una lámpara con contacto abierto. El contacto cerrado, una de sus utilidades es señalización de paro, mientras que el contacto abierto, en este contexto de ponerlo con una lámpara, es una señalización de marcha. ¿Vale? Me señaliza que el relé está en marcha, que está activado. Bueno, esas son las tres primeras funciones que empezamos a ver con esta práctica en los circuitos, que tenéis ahí a la derecha. ¿Vale? Vamos a reducir el funcionamiento de circuitos a una serie de funciones que podemos tener presentes, que son básicamente 5. A partir de 5 podemos construir ya un montón de circuitos, y son paro, marcha, realimentación. Esas son las tres primeras, y luego tendré dependencia e incompatibilidad. Serán las 5 que vamos a manejar sobre todo al principio. Paro, marcha, realimentación, dependencia e incompatibilidad. Las prácticas, la finalidad que tienen es ir estudiando poco a poco esas funciones, ir viéndolas, en vez de hacer un desarrollo teórico, que en parte lo estamos haciendo aquí, lo que vamos a hacer es montarlo en el tablero y ver que efectivamente esa manera de conectar funciona, ¿vale? Intentar darnos cuenta de por qué funciona así. Aparte que estamos haciendo toda la caracterización de lo que son los sensores, de lo que son los relés, estamos introduciendo poco a poco diferente material eléctrico, ¿no?, que vamos a ir utilizando y que tenemos en los cuadros industriales. Bueno, ese sería el segundo esquema que tenemos que montar. Y, como siempre en las fichas, os hago ahí un par de preguntas sobre el montaje. Esas, lo que hay que hacer en todas las prácticas es contestar en la ficha de papel que yo os doy, le hacéis una foto y lo subís a la tarea del Classroom. ¿Vale? Vamos a hacer también una foto al cuadro, lo que es el tablero, a uno de los montajes en cada práctica, para que se vea el cableado. Me da igual que sea el primero, que el segundo, que el tercero. El que veáis vosotros que os ha quedado mejor de los tres es la foto que vais a subir arriba. ¿Vale? Hay que sacar simplemente en la foto lo que es el cuadro, los límites del cuadro, desde el bornero hasta la parte de arriba, que incluya la tapa y todo lo que tiene. Lo que queremos es ver cómo está cableado, ¿vale? Que quede ahí una evidencia del cableado que habéis realizado. Sí. Sí. Cuando os funcione hay que llamarme para verlo yo funcionando. Eso va a ser así para todas las prácticas. Empezamos en esta, pero si cogemos el hábito, lo vamos a ir haciendo en todas. Bueno, y luego tenemos el tercero. Este es un circuito que así en principio va a funcionar exactamente igual que el otro, ¿vale? Respecto a la pulsación de marcha y a la pulsación de paro, va a ser exactamente lo mismo. Bueno, no exactamente, pero lo que es el funcionamiento, salvo que haga una maniobra determinada, no vais a notar diferencia. Este va a seguir siendo un pulsador de marcha, luego tendré el S1 que va a seguir siendo un pulsador de paro, y este contacto abierto de K1A sigue siendo la realimentación, ¿vale? Eso no cambia. Marcha, paro y realimentación. Lo que pasa es que ahora lo tengo situado de una manera distinta. Ahora lo que hago en este esquema, a diferencia del anterior, es que yo el paro lo pongo en la realimentación. En la rama que tenía en paralelo con la marcha, que es la realimentación, lo que hago es poner el pulsador de paro.
Con lo cual consigo parar el circuito exactamente igual. Pensar que cuando yo pulse y esto esté funcionando, el recorrido de corriente que tengo en el circuito es este de aquí. ¿Vale? Bueno, aparte de la rama de señalización que también tendrá corriente. El recorrido de la corriente es ese. Si yo abro el recorrido por donde pasa la corriente, si yo abro aquí en medio, ¿vale? Aquí interrumpo el circuito, la corriente se corta, ¿no? Se apaga el circuito, se apaga el relé, la realimentación vuelve al reposo y el circuito queda desconectado completamente. Por eso funciona igual. ¿Cuál es la diferencia? ¿O cuál creéis que puede ser la diferencia? Pensadlo, sobre todo los que nunca habéis visto esto, a ver si se os ocurre viendo el esquema. No, el accionar sigue siendo el mismo, sigue siendo S2. La única manera que tengo de poner en marcha el circuito es pulsando S2, en eso no cambia. Lo que es el funcionamiento de la marcha y el paro, por separado es el mismo. S2 da marcha, S1 da paro. ¿El qué? Que no te oí, perdón. No es eso realmente. La única diferencia que hay con el otro es el supuesto en el que yo pulse a la vez los dos pulsadores. ¿Vale? Si yo pulso a la vez aquí, en este de aquí, y abro esta rama de aquí, la rama de la derecha, la dejo abierta, ¿funciona el relé en ese momento que yo estoy pulsando los dos? Sí funciona, porque la corriente pasa por aquí, ¿no? La marcha en este caso le da corriente directa. Siempre que yo pulse marcha, mientras estoy pulsando al menos, el relé está funcionando. Luego a la hora de soltar dependerá de cuál suelte primero de los dos, se va a quedar funcionando de una manera o de otra. Si suelto primero la marcha, el relé va a quedar parado. Si suelto primero el paro, el relé va a quedar funcionando. ¿Vale? Pero en el momento que pulso los dos a la vez, el relé funciona. En el anterior, en este de aquí, en este, si yo pulso los dos a la vez, el relé no puede funcionar, ¿no? Fijaros en ese de ahí, si yo pulso S1, está aguas arriba, pasa toda la corriente del relé por este contacto, por ese contacto de ahí pasa toda la corriente, por lo tanto, si yo abro el circuito aquí, abro el circuito ahí arriba, nada puede funcionar. Bueno, nada puede funcionar. No puede funcionar el relé y por tanto la lámpara tampoco. ¿Vale? Mientras que en el segundo, en ese de ahí, cuando pulso los dos a la vez, al contrario, el relé está funcionando. ¿Vale? Eso es lo que llamamos prioridad. En el segundo, en este, tengo prioridad de marcha. La marcha se impone al paro en el caso de que los dos estén a la vez. Por lo tanto, decimos que la marcha es prioritaria. Mientras que en el anterior, el paro se impone a la marcha. Por lo tanto, decimos paro prioritario. El que prevalece ante una actuación simultánea de los dos es el paro. ¿Vale? Paro prioritario y marcha prioritaria. En el reglamento de seguridad de máquinas me dice que tengo que hacer siempre el paro prioritario. Es decir, en las máquinas el esquema por el que vamos a optar siempre es este de aquí. ¿Vale? Y alguien dirá, vale, ¿y por qué hacemos el otro? Bueno, pues para ver la diferencia, para saber cómo no nos va a dejar la norma hacerlo. ¿Vale? Pero poder comprobar en el tablero que efectivamente eso también funciona. No al 100% igual, pero en un uso normal de la máquina funcionaría exactamente igual. El reglamento de seguridad de máquinas lo dice porque normalmente los paros es donde voy a tener los elementos de seguridad. Si tengo una seta de emergencia, por ejemplo, que al pulsarla me va a parar la máquina completamente, yo quiero que eso prevalezca sobre cualquier pulsación que se pueda dar simultáneamente a un pulsador de marcha. Quiero que sea prioritaria esa parada, porque es una parada de emergencia. Por eso los paros siempre se hacen de manera prioritaria, o se montan, se cablean de manera prioritaria. ¿Vale? Este esquema entonces, el segundo, este de aquí,
hay que recordarlo porque, bueno, lo haremos muchas veces, cosas parecidas a este esquema. Una vez que tengo hecho este esquema, veremos también que para hacer varios paros me bastaría con hacer algo como lo que tenemos ahí a la izquierda. Si quiero poner más de un pulsador de paro, voy añadiendo contactos cerrados en serie, ¿vale? Los pondría aquí arriba, normalmente se ponen en la parte de arriba, o me funcionaría también si los pongo aquí en medio, entre la borna 5 y el A1. También podría poner más condiciones de paro. ¿Que quiero poner más condiciones de marcha? ¿Cómo lo hago? Para poner más condiciones de marcha lo que tengo que hacer es ir añadiendo contactos en paralelo, ¿vale? Las condiciones de marcha van a ser contactos en paralelo con la marcha y con la realimentación. Hemos visto en el circuito con los dos pulsadores en paralelo como si pulso uno, cuando pulsaba uno, la bombilla se encendía, cuando pulsaba el otro, la bombilla se encendía también. Vale. Condiciones de marcha alternativas, contactos en paralelo abiertos. Condiciones de paro alternativas, contactos cerrados en serie. ¿Vale? Es como lo vamos a hacer siempre. Esta práctica lo que tiene por finalidad es empezar a familiarizarse con esos circuitos, conocer lo que es el paro, la marcha y la realimentación y seguir cableando, ¿no? Seguir cogiendo destreza en el cableado. Recomendación, desarmar los circuitos para pasar de uno a otro y volver a montarlos. Sois dos por grupo, es conveniente que los dos cableéis. Si trabajáis ya sobre un esquema que está hecho y simplemente modificáis, no vais a practicar lo suficiente. ¿Vale? Luego lo que os pido aquí de cableados, que también hay que subir. Quiero que me hagáis un esquema de cómo habéis hecho el cableado en el tablero. ¿Vale? Un esquema de cableado. Sería la última hoja de la práctica 2. Para hacer este esquema, bueno, en este esquema lo que queremos ver es cómo están físicamente las conexiones. Es decir, los cables tal cual los habéis puesto en el tablero. Eso quiere decir, por ejemplo, que si en el A2 yo voy a sacar dos cables, lo dibujo de esta manera. En el esquema lo voy a dibujar hacia el lateral para no pisar el número por encima. Para sacar, por ejemplo, dos cables de A2, lo haríamos así. A ver si puedo. Sacáis uno, por ejemplo, recto y el otro lo sacáis con una pequeña inclinación y luego en paralelo, ¿vale? Imaginaos que este viene, no es el caso, pero viene a la borna 6 y este me va, no sé, a otro. Imaginaos que viene, no sé, aquí por ejemplo el neutro de la protección. ¿Vale? La conexión de los dos cables la haría así. Lo que no voy a hacer va a ser esto. ¿Vale? Eso de ahí no lo voy a hacer. Lo que tengo que hacer es llevar bueno, como lo habíamos dibujado antes, un cable sale así recto y el otro hacia abajo, ¿vale? Y luego en paralelo. Puedo llevarlo por el cuadro y por mitad de cuadro, ¿vale? Por el cuadro y por mitad de cuadro. Eso lo podéis hacer hacerlo con azul o con rojo, me da igual el color, pero que contraste con la hoja, ¿vale? Para que se vea bien cuando hagáis el escaneado de la hoja, que se vea. ¿Vale? Simplemente para ver, para comprobar de que efectivamente sabéis cómo hay que ir conectando los componentes. Lo que está fuera lo conecto entre sí, lo que está dentro lo conecto entre sí y el paso lo hago aquí por el bornero, ¿no? Que es el elemento que tengo de paso en el circuito. ¿Vale? Esa será la 2. Y luego, si alguno termina la 2, vamos a empezar también la 3. Bueno, en la 3, fijaros que tengo un esquema parecido al segundo de la práctica 2, pero con dos relés, ¿vale? Cada uno con un pulsador de marcha y un pulsador de paro. Aquí si analizamos independientemente uno y otro,
Vale, estos dos de aquí, los dos de arriba son pulsadores de paro, ¿no? S2 y S4 son pulsadores de marcha. El contacto 1114 de K1A y el 1114 de K2A tienen la función de realimentación, que no me sale la palabra. Realimentación. Vale, y nos queda este contacto de aquí, que es lo que tiene de nuevo la práctica, es ese contacto. Ese contacto le llamamos dependencia. Es una dependencia porque hace que para poder funcionar el 2 tenga que estar conectado primero el 1. Es un contacto del 1 que está cerrando el paso de corriente de la rama del segundo. El análisis de ese circuito es muy sencillo. Si no está funcionando el primer relé, el segundo nunca puede funcionar. De tal manera que en el caso de que cuando estén los dos funcionando a la vez, si arranco primero el 1 y luego el 2, voy a poder, si apago el primero, el segundo se apaga también automáticamente. ¿Vale? Esa es la función de dependencia. Volveremos a comentarla y a explicarla, pero bueno, por si alguno avanza hasta ahí, eso es lo que vamos a ver en la práctica. Aquí tenemos que hacer las condiciones lógicas que las veremos en el tema 2, ¿vale? Las ecuaciones lógicas de K1A y K2A, que es lo que tenéis en estos cuadrados de aquí, lo explicaré más adelante. De momento el que llegue, si no lo sabe hacer, pues lo deja libre, ¿no? Este cuadrito de aquí, estos 4 rectángulos, los dejamos de momento libres, ¿vale? Entonces nada, vamos a poner la ropa del taller todos, cajas y continuamos trabajando. Quien le falte por terminar la 0, que termine la 0 primero. Vale.